Hoy vamos a estudiar la categoría gramatical más importante en el idioma griego, igualmente la categoría más importante en el idioma español. Vamos a estudiar en la lección número 5 el verbo. Sobre el verbo griego recae todo el peso de la oración. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 3, versículo 6. El apóstol Juan dice, todo aquel que permanece en él, amartane. ¿Quiere decir esto que el creyente no peca? Absolutamente. ¿O cuál es el sentido de este verbo? Un ejemplo como esto nos hace conscientes de la importancia del análisis de los verbos en el idioma griego. De la misma manera que en español, el verbo griego tiene tiempo, voz y modo, además de incluir la persona y el número gramatical. Concuerda gramaticalmente con el sujeto. Ejemplos. Juan capítulo 11, versículo 35. Edacrisen o Jesús. Traducción, Jesús lloró. El sujeto de la oración o Jesús singular, el verbo edacrisen en pasado, aoristo, está en singular. Lucas capítulo 1, versículo 46. Ipen Mariam. Traducción, María dijo. El sujeto, una sola persona singular, Mariam. El verbo también es singular, ipen. Mateo capítulo 26, versículo 17. Profilson y Matité. Los discípulos vinieron. Y Matité, los discípulos, está en número plural. De la misma manera el verbo aparece en número plural. Mateo 26, 25. Sí, hipas. Tú lo has dicho. Sujeto sí, segunda persona singular. El verbo hipas se encuentra también en el singular segunda persona. Juan 11, 25. Ego y mí. Yo soy. El sujeto, ego, se encuentra en la primera persona singular. De la misma manera, el verbo se encuentra en la primera persona singular. De estos ejemplos aprendemos que generalmente en griego el verbo precede al sujeto. Esto difiere del orden de la oración en español. En español, el orden normal es sujeto, verbo, complementos. En el caso del griego, el orden habitual es verbo, sujeto, complementos. En griego tenemos tres voces del verbo, la voz activa, la voz pasiva y la voz media. En español solo contamos con la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa el sujeto realiza la acción. En la voz pasiva el sujeto recibe la acción. Por su parte, la voz media griega presenta al sujeto apropiándose de la acción. Es decir, en algunos casos el sujeto realiza la acción y la recibe. En otros casos el sujeto realiza la acción y se beneficia de ella. Veamos algunos ejemplos. Juan capítulo 10, versículo 11. Ubiquémoslos en el software bíblico ISOR. Dice el texto griego, ego y mi opimino kalos, opimin o kalos timsihin aftu tisisin hiperton probaton. El verbo, en este caso, es tisisin. Si hacemos clic en el número strong y nos ubicamos en el multiléxico, el diccionario de Tuggy nos dice con respecto a esa palabra que significa poner, colocar, situar, etc. Por otra parte, si hacemos clic en la información morfológica, el diccionario morfológico, CAMR, nos dice que se encuentra en la voz activa. También nos dice que es tercera persona singular. Es decir, ese verbo deberíamos traducirlo pone. El sujeto de la oración es el buen pastor, opimín o kalos. Eso es una voz activa. Nos presenta al sujeto realizando la acción. En este caso, repito, el sujeto, el buen pastor, hace la acción, dar su vida por las ovejas. Un segundo ejemplo es Mateo capítulo 3, versículo 6.
El texto griego dice que bautizonton en to Jordano y Paftú, y eran bautizados por él en el Jordán. En este caso, el verbo es ebattizonton. Si buscamos su significado en el léxico, nos dice bautizar, lavar, sumergir. En cuanto a la información morfológica, tenemos que es un imperfecto voz pasiva, tercera persona plural. Tercera persona plural quiere decir ellos. Y voz pasiva nos indica que el sujeto de la oración, ellos, reciben la acción, no la hacen, sino que la reciben. Por lo tanto, este verbo lo traduciríamos eran bautizados, ya que se encuentra en el tiempo pasado, en el imperfecto. El texto dice, y eran bautizados por Juan en el Jordán. Un tercer ejemplo es Mateo 16, 24. Nos interesa la parte del texto que dice aparnizasto eaftón, que traducido es niéguese a sí mismo. El verbo aparnizo significa negar, renunciar. Y el diccionario de morfología nos informa que se encuentra en el tiempo auristo, voz media, tercera persona singular. Tercera persona singular, él o ella hace la acción. Y en este caso la voz media significa que el sujeto hace la acción y el mismo sujeto la recibe. Traducimos entonces en español con el verbo reflexivo, niéguese a sí mismo. El tiempo es el asunto más importante del verbo griego. El tiempo verbal en griego tiene una indicación temporal, pero también una indicación de aspecto. Nos indica cuándo sucede la acción, pero también cómo sucede esa acción. El aspecto puede ser simple, progresivo o perfecto. La gráfica que aparece en la página 32 explica las diferentes variaciones de tiempo y aspecto. El aspecto simple es como una fotografía sin indicaciones de movimiento, presenta la acción simple. El aspecto progresivo es como una película en movimiento, nos presenta la acción progresando, continuando. Y el aspecto perfecto nos señala la acción como completa, es como una fotografía dentro de una película, algo que se quiere resaltar. Teniendo en cuenta esta información, entonces contamos en griego con 6 tiempos verbales. El presente señala la acción en el momento en el que se habla o se escribe y nos presenta esa acción continuando, es una acción progresiva. El imperfecto señala una acción pasada que progresa, su aspecto entonces es progresivo. El futuro coloca la acción hacia adelante, no se ha realizado aún, y también la señala como continua. El aoristo es la acción pasada puntual, la mira en su totalidad, es el aspecto simple. El perfecto nos muestra la acción en el pasado con efectos que continúan aún en el presente. Y el pluscuamperfecto es la acción pasada anterior a otra acción pasada. Al igual que en el español, el verbo griego se conjuga. Por lo tanto, tiene una raíz que no varía en toda la conjugación y una desinencia que sí varía y que nos indica los aspectos de tiempo, voz, modo, número y persona. La entrada léxica o la forma como encontramos un verbo en el léxico griego corresponde a la primera persona singular del presente indicativo activo. Generalmente termina en omega. Tomemos como ejemplo las frases anteriores. Edakrisen o Jesús. El verbo es edakrisen y la entrada léxica, tal y como lo encontraríamos en el diccionario, es dacrío. Prosilson y matité. El verbo es prosilson y la entrada léxica es prosérgome. Que baptizanton en to Jordano potamó.
El verbo es ebaptizonto y la entrada léxica baptizo. Aparnizasto e aftón. El verbo es aparnizasto y la entrada léxica es aparneome. De nuevo, hay que decir que los programas de computador nos brindan una gran ayuda en este caso. Tomemos como ejemplo el texto de Lucas 1:46, que ya hemos citado. ¿Qué ipen Marían? El verbo ipen tiene la siguiente entrada léxica. El léxico nos dice que la entrada es lego. Observen muy bien que es un verbo irregular, cambió totalmente su forma. En el auristo es ipen, en el presente es lego. Como decía antes, aquí el programa de computador nos brinda una gran ayuda, ya que no necesitamos saber las formas de estos verbos irregulares. Solo haciendo clic en la raíz podemos encontrar la información del léxico. Aún debemos enfatizar otro aspecto del verbo griego que es muy importante en la interpretación del Nuevo Testamento. Lo haremos en la próxima lección. Por ahora vamos a trabajar en los ejercicios de la página 33 a la 35. Van a encontrar una sorpresa agradable allí.